Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Arturo y les quiero compartir una información que considero yo está deteniendo mucho, pero mucho el avance de México y no tiene que ver nada con los políticos. La mayoría de los mexicanos estamos acostumbrados a echarle la culpa a los políticos, que si bien los políticos de México son corruptos, los que no lo son inútiles. Entonces, eso es lo que pensamos todos, ¿no? Y tiene algo de cierto, pero la verdad es que también nosotros tenemos mucho que ver en por qué México no sale de la pobreza, no sale del tercermundismo, como quien dice. Ya en Europa nos están llamando de otra forma para que no nos sintamos ofendidos y ahora nos dicen el sur global. Bueno, pero es lo mismo. En realidad tiene que ver con los ciudadanos, lo que los mismos ciudadanos piden. La mayoría de los políticos pues se los da, ¿no? Entonces sin importar si eso atrasa o no atrasa a México. Y hoy quiero hablarles sobre uno de esos atrasos, uno de los grandes atrasos que hay en México por culpa de nosotros, los ciudadanos, no de los políticos, de nosotros los ciudadanos. Y es el tema de los topes. Aquí abajo de este video voy a dejar la descripción de, el, de la liga que encontré al respecto. Resulta que la Ciudad de México en el 2014 hicieron un estudio, 2013-2014 hicieron un estudio para saber cuánto se consumía en recursos económicos por cada tope que había. Y en ese estudio dijeron que diario se gasta 130,000 pesos por día en el consumo de combustible, hablando en el 2014, que en el 2014 la gasolina estaba a mitad de precio, ¿verdad? Pero encontré un detallito con esta investigación. Verán, en este estudio dice que en promedio un auto gasta 10 mililitros de gasolina en pasar un tope. Y esto para la mayoría de las personas pues se lo traga, ¿no? Pero ya nosotros los ingenieros pues dudamos un poco, ¿no? Porque es muy poquito. Digo, para mover un auto de 1 tonelada aproximadamente, y ve tú a saber los camiones, ¿no? De 3.5 toneladas y demás. Bueno, ya haciendo la conversión de cuánta energía se necesita para mover un objeto de 0 kilómetros por hora a 60 kilómetros por hora, pues nada más ponemos 1000 kilogramos, que es 1 tonelada, por un medio por 16.67 metros por segundo al cuadrado. Y esto me da 1.389.583 julios de energía. Eso es esa es la energía que se necesita para mover una masa de 0 a 60 kilómetros por hora. Que ese es en el caso de un tope, ¿no? Que un auto se detiene y tiene que volver a empezar hasta llegar a la velocidad en la que iba. Entonces, suponiendo que la gasolina tiene 31.5 megajulios, entonces sale de proporción ese 10 mililitros. Esos 10 mililitros no se vuelven 10 mililitros, se vuelven 44 mililitros de gasolina por auto, suponiendo también que la fórmula de la energía que utilizamos para encontrar el gasto fue sin considerar la fricción, en este caso la resistencia a la rodadura, y mucho menos se consideró el consumo de eficiencia del motor, ¿no? Porque la mayoría de los motores de combustión interna no tienen una eficiencia del 100%, tienen una eficiencia por ahí del 35, quizá 40% máximo. Entonces, imagínense, ¿no? Pero supongamos de que despreciamos eso, ¿no? Y ponemos que el motor de combustión interna es 100% eficiente, que no hay resistencia a la rodadura, de resistencia al aire, etcétera, ¿no? Entonces, supongamos que en la mejor de las condiciones se consume a precios de hoy un peso, un peso por cada tope. Eh, entonces, pues imagínense, en esos años del 2014, solo en la Ciudad de México decía que, disculpen, una alarma, solamente en la Ciudad de México decían que en el 2014 que habían 30,000 topes solo en la Ciudad de México, ¿no? Ahora imagínense en todo México cuánto se consume por cada uno de esos topes. Y yo estoy de acuerdo en que mucha gente va a decir que los topes son necesarios porque salvan vidas, porque hay mucha gente con bajo coeficiente intelectual que no puede cruzar la calle. Entonces, pues hablamos de los perritos, ¿no? Por ejemplo, los perritos cuando van a cruzar, muy pocos perritos se fijan. Yo he notado que hay perritos que sí se fijan, pero la mayoría no se fija. Y pasan corriendo, ¿no? Pero pues nosotros también, en algunos casos, por ejemplo, tienes muchos problemas, ¿no? Por ejemplo, estás saliendo de un hospital y tienes enfermo a tu familiar, estás en las nubes, ¿no? Entonces, pues muchas personas no se fijan a la hora de andar en la calle porque pues están pensando en otras cosas. Por ejemplo, también los niños, ¿no? Que los niños son muy traviesos, corren para todos lados y
pues también, ¿no? Además, a los niños no deberían de andar solos en la calle, pero bueno. Entonces, muchos dicen, no, pero es que los topes sí salvan vidas, pero si yo me pongo a grabar, de hecho yo no me voy a meter en eso de grabar una calle con topes las 24 horas del día para ver cuántas personas cruzan la calle y cuántos autos cruzan la calle, ¿verdad? Ustedes mismos pueden ingresar a una página pública donde hay imágenes de video las 24 horas del día, por lo regular en lugares turísticos, ¿no? Ahí vean por dónde hay un tope y pues fíjense cuántas personas pasan y cuántos autos pasan. O sea, es ridícula la cantidad. Pasan mucho, mucho, pero mucho más autos que personas en la calle. Entonces, pues si nosotros empezamos a hacer la cuenta de cuánto está perdiendo México en estos topes, pues no hice yo la cuenta aquí, pero fácilmente nosotros desde hace 30 años que empezamos a tener estos topes, porque no en todo el mundo hay topes, nada más en los países, le llaman en desarrollo, o los países emergentes, los países pobres, los países del sur global, o como nos quieran llamar. Solo en estos países adoptamos el tope, pero en la mayoría de los países desarrollados como Alemania, Finlandia, etcétera, no hay topes. Entonces esa pérdida de tiempo, ahorita voy a hablar por qué, de tiempo y de dinero solamente pasa aquí en México y no pasa por cuestiones políticas, pasa por cuestiones sociales aquí en México, por nosotros mismos, no tiene nada que ver los políticos en esto. Ellos solamente se encargan de poner lo que la sociedad quiera, ¿no? Entonces, es cierto que la mayoría de las personas en México andan en patitas y no andan en auto, y por eso dicen las personas, no, que hayan miles de topes, no nos importa, porque a ellos no les afecta. Entonces, mm, eso tampoco es cierto, sí les afecta, y ahorita les voy a decir por qué. Primero, hablemos de un taxista que trabaja 8 horas al día, y en 8 horas pasó alrededor de 200 kilómetros, supongamos, no sé cuánto. En mi calle, por ejemplo, mide alrededor de 600 metros y en 600 metros hay 5 topes. Yo no puse esos topes, no anduve con los vecinos ahí para exigir que pusieran esos topes. No, cuando yo llegué aquí ya estaban esos topes. Entonces, imagínense que un auto para cruzar menos de 1 kilómetro tiene que pasar por 5 topes. Entonces, supongamos que no llegamos a acelerar a 60 kilómetros por hora, pero sí logramos acelerar a 40 kilómetros por hora. Entonces, digamos que ya no es un peso por tope, digamos que son 60 centavos por tope. Pero aún así, si lo multiplicamos por 5, es un buen, ¿no? Bueno, ahora, cada que tú pases un tope, vas a saber que estás consumiendo un peso de tu combustible. Entonces, nos vamos a los taxistas, que cada taxista en 100 kilómetros, ¿cuánto creen que pase de topes? Pues pasan un buen, se les va toda su ganancia en pasar topes, o sea, en serio, se les va todas sus ganancias en pasar tope, y eso, pues por algún motivo, a la gente no ve eso, o sea, simplemente los taxistas están acostumbrados a trabajar, a manejar, terminan de manejar, pues comer, se van con su familia y todos los días repiten lo mismo, ¿no? Si acaso a disfrutar un rato en la cantina o en los bares o qué sé yo. Pero ni un taxista se molesta en decir, oye, pues sí, son muchos topes, ¿no? O decir, no, ¿sabes qué? No voy para allá porque hay muchos topes, pues tampoco. Entonces, si los taxistas se pusieran a pensar que por cada tope consumen perdón, un peso de gasolina y se ponen a pensar, bueno, de aquí a allá son 10 topes, pues se me van a ir los 10 pesos de ganancia. Pues ¿para qué voy? Entonces, pues simplemente que no vaya, ¿no? Pero bueno, eso es difícil porque en todos lados hay topes. Ahora, eh, no piensan más allá del gasto económico. Ahora piénsenlo en el gasto social. Cada que uno pasa un tope se pierde una cierta cantidad de tiempo a la hora de que empiezas a frenar, a la hora de que pasas el tope y a la hora que empiezas a recuperar la velocidad. Todo ese tramo perdiste tiempo. Y más que nada cuando hay avenidas muy, muy transitadas, ¿no? Que hay colas enormes a veces porque están haciendo colas para pasar un tope cuando no pasa ningún peatón. O sea, incluso yo he visto que en los puentes, que gastaron millones de pesos en poner puentes, los peatones no utilizan el puente, entonces, o sea, la verdad no les importa mucho su seguridad a muchos, ¿no? Y por eso también muchos quizás no se fijan, porque entonces el problema es ese, amigos, que los topes es una de tantas cosas que a México le afecta económicamente y socialmente, a todos nosotros. Si tú tomas taxi, si tú tomas un autobús, déjame decirte que podrías llegar a pagar hasta menos si se pusieran ciertas normas, ¿no? Para evitar poner topes, como por ejemplo en Europa lo que hacen, pues, bueno, en Europa, en los países menos ricos, lo que hacen es aprovechar al máximo
un sensor de velocidad. Entonces, en una calle un día ponen uno, lo quitan, luego al otro día lo ponen en otro lado y ahí están censando para que cuando un auto pase, perdón, el límite de velocidad sea multado. Entonces, así las personas pues se lo piensan, ¿no? En estar acelerando muy rápido en las calles, por ejemplo, si es a 40-40, 60-60. Porque pues no vas a ir bien, no vas a estar viendo todo el tiempo donde hay uno de estos sensores. Entonces así amedrentan al grueso de la población automovilística, ¿no? Pues de cierta manera también hay beneficios para el gobierno, pero más que nada para nosotros, porque en sí nos aumenta el tiempo de vida. Eh, yo, por ejemplo, ahorita voy a salir y para llegar a otra ciudad, que voy todos los días a esa ciudad, todos los días paso aparte de mi calle, ¿verdad? Dos topes muy problemáticos porque estos topes están en una carretera federal y hay muchísimos carros. Luego tardo yo alrededor de 10 minutos para pasar esos topes. O sea, imagínense el consumo de gasolina que me provoca estar acelerando y frenando, ¿no? Entonces, todo ese dinero que nosotros los automovilistas gastamos, que somos alrededor de 30 millones del parque vehicular en todo México, alrededor de 30 millones de mexicanos que directa o indirectamente ocupa mucho un auto, ¿no? Ya sea el auto de tu patrón, tu auto propio, ¿no? o de tu negocio. Es una pérdida de tiempo increíble. Ese dinero que nosotros invertimos en pasar cada uno de esos topes, nosotros podríamos fácilmente generar dos veces el fondo soberano de Noruega, que es el fondo más grande del mundo. No sé si ustedes sepan, pero Noruega, aunque es un país pequeño, tiene uno de estos fondos soberanos, que es todo el dinero que ellos eh, ganan en petróleo, más que nada, lo meten a este fondo y este fondo lo invierte, lo administra. Entonces, por eso le llaman fondo soberano. Este fondo lo están invirtiendo ellos y a la hora de invertirlos, parte de las ganancias se meten de nuevo a esta inversión y otra parte de las ganancias se convierte en beneficios para la población noruega, ¿no? Bueno, los noruegos están así por este tipo de estrategias y porque no tienen topes, no tanto porque los políticos que son muy inteligentes o cosas así, no amigos, el problema es de nosotros, los ciudadanos, que no tomamos en cuenta estas cosas que nos hacen perder tiempo y vida principalmente, porque volviendo a ese taxista, el ejemplo del taxista, imagínense cuántos topes pasa diario, cuánto tiempo pierde diario nada más en pasar topes. Ese tiempo que este taxista invirtió en pasar topes nada más, lo pudo haber utilizado para su familia, por ejemplo, ¿no? Para reducir un poco la criminalidad, porque ya ves que luego los chavitos crecen sin guía paterna, ¿no? Sin guía materna, porque hay poco tiempo para ellos, entonces, pero también pues, lo podría gastar, por ejemplo, en irse a, a pasear de vez en cuando, ¿no? Con unas vacaciones, porque ya con tiempo, supongamos que diariamente consume para pasar topes media hora, pero esa media hora en 300 días ya es o sea, es un tiempo que ellos pueden ocupar pues para ganar más dinero y por ende mejorar su calidad de vida, ¿no? Y pues también para los microbuseros, para los que andan en paqueterías, pero también para los peatones. ¿Por qué? Porque todo este dinero, es una cantidad bestial de dinero, amigo. Imagínense, si en esa época del 2014 dijeron que nada más se gastaba 10 mililitros, que no es cierto, pero lo pusieron como 10 mililitros, con el precio de gasolina de esa época más o menos se gastaban de 15 a 20 centavos por tope. Y aún así se consumía 130,000 pesos por día, nada más para pasar estos topes, y nada más en la Ciudad de México. Imagínense si mostraran los verdaderos datos de cuántos topes hay, de cuánto es el gasto real, ya con la pérdida de eficiencia del motor de los automóviles y de ajustar a la moneda actual y todo, el precio de la gasolina también. Entonces es un dineral que se tira a la basura, pero también es un tiempo que nos quitan a nosotros, los ciudadanos, de nuestro tiempo de vida. Y así yo podría enumerar muchísimas cosas que nos hacen perder el tiempo de vida. Así que, por ejemplo, en Europa no solamente viven en promedio más que nosotros, o sea, tienen una esperanza de vida superior a la de nosotros, sino que en realidad tienen aún más tiempo de vida para ellos. O sea, lo que ellos consumen más tiempo, pues es en hacer en adquirir su dinero, ¿no? También en disfrutar y en estar con su familia, lo que sea, de lo que sea que hagan.
pero no en estar pasando topes, ni en estar perdiendo el tiempo en otras tantas cosas que sí hay aquí en México. Por ejemplo, las filas es la poca eficiencia a la hora de hacer trámites en todo México. Y así podría yo hacer una lista. De hecho, voy a hacer la lista y la voy a pegar aquí abajo de este video para que vean todas las cosas donde nosotros los mexicanos perdemos tiempo y dinero. Así que en realidad no vivimos, no tenemos una esperanza de vida de 65 o 70 años, amigos. En realidad tenemos una esperanza de vida mucho menor porque nos está quitando el tiempo de estas cosas. Bueno, regresando a las personas que no tienen auto, yo sé que ellos piensan que no sé, esencial ponerse del lado de las personas que no tienen auto, ¿no? Y entonces ellos van a preferir siempre los topes. Pero, pues les vuelvo a repetir, amigos, o sea, a ellos también les afecta porque todo ese dinero que nosotros pudimos haber ahorrado, lo pudimos haber gastado en vacacionar, por ejemplo, en hacer un gasto, por ejemplo, pues no cocino hoy, voy a comprarme un tamalito, ¿no? O voy a ir a la tienda a comprarme X cosas. O sea, la mayoría de las personas que no tienen auto también trabajan ya sea de manera formal o de manera informal. De manera formal, pues trabajan en Del Monte, en Bimbo, en todas esas industrias, ¿no? Pero que al final de cuentas son industrias de consumo. Y los otros, pues los que se ponen en las calles a vender, que hacen sus tienditas y todo eso. Entonces, sí, les llega a afectar también. No crean que nada más nos afecta a nosotros. Y eso tiene que ver con la eficiencia del país. O sea, cuando un país es eficiente, nos afecta a todos. ¿En qué sentido? Pues en que al ser más eficiente el país, pues hay más dinero, amigos, aunque nos entre en poca divisa a México, pero se invierte bien esta divisa, así que nos va bien a todos. Pero pues de nada sirve que México, por ejemplo, esté ya dejando de importar gasolinas si no se vuelve eficiente. Entonces, lo que hace falta en México es eficientar al país, es en quitar todas esas pérdidas de tiempo y de dinero que nos hacen tener a nosotros, los ciudadanos, ¿no? Pero eso ya no es cuestión política, amigos, eso ya es cuestión de cada uno de nosotros, que pues lamentablemente la mayoría de las personas no piensan, ellos solamente piensan, pues ponen 5 topes en mi calle y ya, pero a ellos también les está afectando indirectamente, luego se están quejando de la subida de precio de los taxistas, o sea, son cosas ilógicas que no puede uno tener todo, o sea, no puede uno decir, yo quiero tarifas de taxis bajas, pero quiero 100 topes en mi calle, o sea, son cosas contrarias, son cosas imposibles de hacer, o sea, políticamente un político podría decir, no le subimos la tarifa a los taxistas, pero si los taxistas están viendo que no les alcanza, ellos no te van a trabajar de gratis y mucho menos van a ponerle su dinero para transportarte. Ellos tienen que ganar su dinero, tienen que pagar, pues ya sea si pidieron su auto a crédito, tienen que pagar su auto a crédito, tienen que pagar si están rentando la placa de taxis, pues las refacciones que utiliza el taxi, la gasolina, se les gasta la llanta, en fin, o sea, gastan también todas estas cosas que la gente a pie pues no les interesa hasta que pues les pega en su bolsillo, ¿no? Cuando ya quieran ocupar un taxi y dicen, ay no, pero qué caro, pero o sea, es que ellos mismos lo provocaron, o sea, ellos mismos están provocando que se encarezca, por ejemplo, otra cosa, los autobuses. La mayoría de la gente quiere que donde tú le hagas parada, el autobús pare. Pero también quiere buenos precios. Entonces, son cosas contrarias porque, repito, por cada vez que un autobús se detiene, pues un autobús no va a consumir un peso de gasolina por haberse detenido. Un autobús sí gasta más. Entonces, pues bueno, lo que pasa en Europa, ¿no? Pero yo digo que no nada más debemos de fijarnos en Europa, sino debemos de ser conscientes, debemos de pensar un poco e irnos a lo lógico. Lo lógico en esto es que un autobús, al gastar mucho más de energía por cada vez que se detiene, lo que deberíamos hacer es hacer que el autobús se detenga lo menos posible. Y eso se logra pues haciendo paradas, amigos. A la hora de que un gobierno dice, a ver, esta es la ruta y en esta ruta va a haber tantas paradas. Y entonces las personas van a poderse subir solamente en las paradas y los que no están cerca de esa parada pues tienen que caminar, ¿no? ¿Qué será? Lo saludable es 10 minutos, me parece, de caminata. Bueno, pues 10 minutos máximo ya toman el tiempo de cuando una persona puede caminar, pues tampoco pasos agigantados, ¿verdad? O sea, normal, pasitos pues, pequeños. En 10 minutos, ¿cuánto se puede caminar? Bueno, esa es la distancia máxima que debe de haber entre una parada y otra. Y si no están en esa parada, pues entonces cobrarle
ese 1 o ese 2 pesos de más que el autobús se consume, ¿no? por detenerse en un lugar donde no debería de detenerse. Entonces son cositas que son lógicas para el resto del mundo, pero para nosotros los mexicanos no. Entonces, vuelvo a repetir, el problema no tanto son los políticos corruptos e inútiles, sino somos nosotros, los mismos ciudadanos, que simplemente nos ponemos la camisa de un equipo, la camisa de un partido, la camisa de una asociación o lo que sea, y defendemos nuestra causa sin importar si estamos o no haciendo lo correcto para el desarrollo de México. Bueno, eso es todo porque si no me voy a pasar. De hecho, ese es el segundo video que hice porque el primero que hice me llegué a más de 1 hora y fue mucho tiempo. Gracias amigos, espero que les haya gustado. Dejo la pérdida de tiempo que los mexicanos tenemos, que nos disminuye nuestro tiempo de vida aquí abajo en mi descripción. Ahí lo voy a subir, incluyendo este, claro. Adiós.